están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa de Oasis de Escritores. Como cada domingo sabrán, nos reunimos un grupo de escritores de diferentes países para presentar a uno cada domingo de manera diferente. Ahora nos encontramos con la novedad de un escritor que en lugar de escribir teje sus palabras, sus pensamientos, sus surrealismos, que lo ha llevado a realizar nada menos que 12 obras literarias. Les estoy hablando de Silvino Villalba Cruz. Él nació en Mesetas, Meta, radicado en Villavicencio hace 26 años, en Colombia. Especialista en gerencia educativa de la Universidad Libre de Colombia, especialista en informática y telemática de la Universidad del Área Andina. En la actualidad se desempeña como docente de la lengua castellana en la institución Francisco Torres León de Puente Amarillo en el municipio de Restrepo, Meta. Creó y dirigió por 7 años la muestra de poesía regional y costumbrista en Cumaral, ahí mismo en Meta. Evento que hacía posible el diálogo con escritores de la Orinoquia, la socialización de sus obras y muchísimas cosas más. Sus experiencias con estudiantes y comunidades educativas del municipio y sus aledaños. O sea, en muchas partes él ha participado, ha sembrado sus ideas, ha tejido sus palabras como él lo menciona. Con sus compañeros Magda Nayibe Rojas y Javier Enrique Martínez, creó y dirigió el periódico Talento Galanista del Colegio José Antonio León, ahí mismo en Cumaral. Es miembro activo del taller de escritores Entre Letras. Con textos de su autoría ha sido incluido en los libros Continuidad del Horizonte, Selección de textos narrativos de escritores del Meta 2020 y Estos tiernos parajes en el 2020. Y estos duros libros, o sea, hermosos libros que él ha publicado, lo han llevado a ser uno de los escritores más destacados de Colombia. Así que te damos la bienvenida, Silvino. Bienvenido al grupo de Oasis de Escritores. Es tu casa y puedes hacer todas las publicaciones relativas a la literatura que se te puedan ocurrir. Mucho gusto y empezamos. A mí me gustaría saber, con tu libro que nos vas a presentar ahora, Senderos de la Errancia, ¿por qué quieres presentar este libro teniendo tantos bien interesantes, muy atractivos, muy bonitos, y por qué ahora nos presentan nada más Senderos de la Errancia? ¿Y por qué el título de Senderos de la Errancia? ¿Qué pasó? Lupita, coméntale a Silvino la dinámica. Entró Merche y un invitado el profesor Jairo Moreno también se encuentra desde Colombia. Y Merche, nuestra coanfitriona. Coméntale cómo es la dinámica. Silvino, la dinámica es la siguiente. Tú ahorita nos vas a contestar las preguntas, las personas presentes levantan su mano y se les va dando la oportunidad de hacer preguntas, y así es la dinámica. Vamos a ir haciendo diferentes preguntas en relación a tus libros, a tus comentarios, a tus publicaciones, y tú vas a responder al mismo tiempo que van a ir levantando su mano. En esa orden se les va a ir dando la participación a cada uno de ellos. Tenemos a Merche de España. Merche. La veo. Buenas noches. Me alegro mucho de veros a todos. Estoy un poquito afónica todavía porque aquí estamos pasando muchísimo calor. Tenemos una ola de calor tremenda, entonces hay aire acondicionado por todas partes y yo creo que es en parte eso lo que reseca la garganta.
Bueno, y estoy así como un poco afónica, pero me alegro mucho de estar con vosotros porque el martes me marcho a la playa. Yo vivo en el interior, ya sabéis, entre Zaragoza y Barcelona, y me voy a la playa el martes y voy a estar todo el mes fuera. Intentaré conectarme como siempre, igual que el año pasado, pero no tengo seguridad y entonces me hace mucha ilusión poder hablar hoy con todos vosotros, en particular con el invitado de esta noche, con Silvino Villalba. Y me he leído lo que Isaura nos ha enviado respecto a tu personalidad y respecto a tu trabajo, respecto a tus libros, y la verdad es que me parece, bueno, pues estupendo que te podamos tener aquí como un amigo más, colaborando y dándonos a conocer muchísimas cosas que seguro que nos van a sorprender y nos van a completar mucho y ayudar mucho en nuestra carrera. A mí me pasa un poco lo que ha dicho Lupita. El título me resulta muy chocante, El sendero de la errancia. Supongo que, bueno, ahora nos lo explicarás. No quiero yo adelantar nada, tú nos lo dirás. Y también me ha llamado mucho la atención saber que eres profesor de lengua castellana. Yo, aunque soy una persona de ciencias y fui profesora de matemáticas toda mi vida, pero las letras me gustan mucho y en particular la lengua. Me parece que la lengua es lo más importante que tenemos de nuestros saberes. Y entonces que haya alguien que se dedique precisamente a enseñarla, a escribir, bueno, de verdad te admiro y te aplaudo, sinceramente. Antes ya de escucharte. Ya luego cuando te escuche seguramente te aplaudiré todavía más. Entonces, bienvenido a Oasis. Pues aquí ya somos un grupo que nos consideramos veteranos porque llevamos ya 2 años viéndonos y yo aunque, perdón, más de 2 años exactamente, son casi 3, ¿no? Y yo, hay algunas de las personas que hay aquí que incluso las he conocido personalmente en la Feria de Frankfurt en concreto, porque llevé mi libro también y ellas también, pero la mayoría no nos conocemos personalmente. Bueno, es falso, sí que nos conocemos personalmente, porque yo ahora te estoy conociendo a ti personalmente. Y a Isaura, pues hace mucho que la conozco personalmente. Lo que pasa es que no la he podido dar un abrazo de los de verdad, de los de estrujar. Por eso digo que no nos conocemos personalmente. Pero espero que después de esta sesión a ti te conoceremos personalmente también. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Después de esa bienvenida tan gratificante, pero primero aclarar que porque quien me presentó dice que soy de los mejores de Colombia y eso estoy a muchas leguas de serlo. Bueno, Pero sí me ha ido bien, afortunadamente, con la literatura, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hablar de... mi nombre pues es Silvino Villalba Cruz, ya leyeron ahí más o menos los datos de presentación. Quiero presentarles, este es el Sendero de la Errancia, la primera edición que ya se terminó y ahorita sacamos esta segunda, hace poco, sí la alcanzan a ver ahí, ¿no? Sí, se ve, está bien. Sí, por ahí viene. Bueno, sí. Sendero de la Errancia porque hay algo común en muchos relatos y es el trasegar de los personajes, ¿no? Que van de un lado a otro, pues en este caso buscando un asentamiento, la mayoría por causa de la guerra, ¿no? Casi todos los relatos que aparecen ahí están atravesados desafortunadamente por la violencia, porque pues aquí la hemos vivido, por ejemplo, Pilar Lozano es una escritora colombiana que escribió un libro que se llama Crecimos, Ave María, crecimos en la guerra.
Y prácticamente a mí me sucede eso, ¿no? Yo nací en un municipio que se llama Mesetas Meta, que fue fundado especialmente por liberales que venían huyendo de la violencia colombiana, ¿no? En el 48 se inició y luego cuando ya se recrudeció eso, pues tuvieron que salir de Villarrica y de otros de la parte del Tolima, de Cononso, de esas partes del Tolima que fue tan afectado por esa violencia. Entonces comencé a vivir la guerra desde antes de nacer, ¿no? Y cuando ya tengo pues algo de memoria, escuchaba la chusma, los pájaros, porque todavía la gente que había llegado a fundar el pueblito, cuando yo tenía por ahí unos 6 años, 7 que recuerdo, todavía se hablaba de eso y se tenía temor, ¿no? Se tenía temor de que de pronto aparecieran. Entonces crecimos en la guerra prácticamente, después pues vinieron otras etapas u otras violencias, pues por los grupos de insurgentes, ¿no? Grupos armados ilegales que han poblado a Colombia y especialmente los departamentos alejados del centro. Y eso hace que los relatos pues tengan esa parte que es inevitable, ¿no? Precisamente porque ha sido parte de la vivencia. Entonces, Sendero de la Errancia, por eso, contiene una serie de 14 relatos cortos. El primero, pues se llama Relámpago. Yo quiero explicarles un poco, o contarles más bien, y luego me permiten y les leo algún fragmento de algunos relatos. Siguiendo ese orden, entonces, les decía, ¿no? Hay relatos. Los pueblos presentan muchas cosas en común, especialmente los pueblos de la periferia, porque pues la lejanía, la dificultad para acceder a esos terrenos o a esos pueblos recién fundados, los mismos dificultades para atravesar los ríos, para buscar un médico en caso de enfermedad, los primeros jóvenes, los niños y que se convierten en jóvenes y que luego viene la primera institución y que bueno, hay unas cosas muy en común. Yo decía que en alguna ocasión que parece que existiera como un titiritero, ¿no? Que fuese manejando los hilos de los pueblos lejanos para que muchas cosas se sucedan en común en esos poblados lejanos, ¿no? Entonces, esto por hacer alusión a que creo que fue Tolstoy que dijo que si quieres ser universal, comienza por tu aldea, ¿no? Y entonces cuando uno escribe de la aldea, pues hay muchas cosas que tocan fibras en diferentes personas, ¿no? De otros lugares. Por ejemplo, este ha sido el caso de este libro y me han hecho saber de que pues les ha llegado de alguna forma a tocarlos. De ese primer cuento que no habla de violencia tal vez, es sobre un caballo que tuvimos en la casa o que tuvo mi padre y hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, igual tocó fibras, me hacía saber un señor o la señora del señor más bien que lo leyó, que duró, o que le hizo aflorar las lágrimas porque tenía una historia parecida por allá en su memoria que había vivido. Entonces, si ustedes gustan, yo les leo un poquito de ese cuento y lo vamos comentando. Dice: anoche soñé con un amigo de mi infancia, compañero de innumerables aventuras durante muchos años. Sobre su lomo recorrí todas las veredas de mi pequeño pueblo, realizando las tareas asignadas por mi padre. ¿Cuántos años a nuestro lado? Difícil saberlo. Los años de mi niñez, ya lejanos, se han llevado con ellos la nitidez de los recuerdos. Es manso y fuerte, dijo don Samuel Cepillo el día que se lo vendió a mi padre. ¿Es de montar en ancas?, pregunté yo. Como respuesta, don Samuel, tomándome por la cintura,
Me subió sobre el caballo y luego hizo lo mismo con uno de mis hermanos menores. A partir de entonces, lo quisimos como un integrante más de nuestra familia. Además del arduo trabajo que realizábamos con su ayuda, también lo hacíamos partícipes de nuestros juegos infantiles. Conocía nuestro modo de obrar y había aprendido cómo actuar en cada situación. En los momentos de peligro se quedaba quieto tras un árbol mientras observaba atento cómo mis hermanos y yo disparábamos afanosamente nuestras armas imaginarias, al tiempo que nos movíamos con agilidad pasmosa de trinchera en trinchera. Me servía de sparring en mis clases de karate que orientaba el maestro Manuel en su ring improvisado, y comprobó en alguna ocasión que aunque mis golpes eran contundentes, la defensa era frágil, y me asestó una patada muy cerca de los testículos que por poco malogra mi descendencia. También era el coprotagonista de mis sueños de héroe o de superhéroe. Aferrado a su lomo volaba tras mis ilusiones de niño. Todas las semanas partíamos por orden de mi padre hacia lugares desconocidos. Eran fincas cuyos propietarios, amigos de mi padre, nos permitían cortar la leña que servía de combustible para el horno de nuestras fábricas. Bueno, ahí continúa, les leo por aquí un pedacito. Dice, los días sábados solo trabajamos mediodía. En la tarde íbamos a disfrutar del único baño de la semana, aunque nadaba muy bien. La profundidad le causaba un poco de miedo. Lo leía en sus belfos y en sus ojos desorbitados, buscando afanosamente el oxígeno. Lo leía al revés. 3 veces al día, semana a semana, durante muchos años, hicimos esta labor. Continúa la historia, entonces, no se los leo todo por no cansarlos. Llegó a las fibras de mucha gente y pues fue muy recibido también en los grupos de escritores donde tengo acceso, ¿no? Y donde nos hemos reunido para a comentar y todo. Ese lleva la violencia, pero en juegos, ¿no? Presenta entonces la guerra, que era el juego que practicaba el protagonista con sus hermanos. Pero era pues en juego, que dice ahí que el caballo se había acostumbrado a ese disparar de las armas imaginarias. Ahí Isaura quiere participar. Sí, por favor. Estábamos Silvino, ¿en qué momento sentiste la necesidad de escribir? Pues mire que yo he tenido eso desde mucho tiempo, desde la época de estudiante, ya hacía ciertas composiciones, ¿no? Pues sin ningún valor literario. Después como docente, pues participaba en muchas cosas y hacía mis escritos, pero no pensaba nunca en escribir algo serio. A pesar de que muchos compañeros, colegas me decían, no, hay que sacar su libro, profe, usted tiene esto, profe. Bueno, sin embargo, pues no, eso no es lo que lo hace a uno que pueda escribir, el hecho de que la gente le diga, ¿no? De eso a sentarse hay un trecho enorme. Pero sí me llegó a escribir, no lo había hecho antes por la falta de disciplina, tal vez. No fui muy dado a sentarme así por mucho tiempo. Entonces, tal vez eso, pero sí sabía que tenía ciertas historias que tenía que sacarlas, ¿no? Porque de alguna forma habían sido vivencias que habían tocado a mis padres, a mis hermanos, a mí mismo. Discúlpenme. Y entonces, dice Jorge Luis Borges, ¿no? Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, porque eso es la memoria, ¿no? Y hay que tratar de recoger esos añicos y formar algo que nos Tienes una devuelva. faceta de poeta. Sí. ¿Por qué no nos declamas un poema o una partecita?
a propósito de este libro y de los libros que he escrito, porque todos vienen de esos recuerdos, ¿no? Dispersos. Hay un poeta colombiano que se llama, es indígena, Hugo Jamioy Guajibioy. Es un indígena del Putumayo, de Sibundoy, más específicamente. Escribió un Luego, poema. perdona, Silvino, luego nos pones el nombre por escrito para que podamos recordar el poeta, además de mí. Bueno. Gracias. Él escribe muchos poemas, es un poeta ya consumado. Pero me gustó y que me pareció muy a propósito de lo que hago, y se llama Fui sueño en los caminos de ayer. Discúlpenme, tengo la garganta. Dice, aún quedan, se me va a olvidar. Fui sueño en los caminos de ayer, dice, aún quedan los caminos de ayer sin los pasos antiguos. Busco las huellas dibujadas por los signos de los pies de aquellos que caminaron llevándome en su sueño. Busco allá donde me dice que los vieron. Solo veo la soledad de la soledad escondida tras los arbustos del misterio, acompañante de las voces que susurran al paso de mis oídos sin idioma. Ellos dicen que cuando pasan por aquella oscuridad, escuchan las voces que cantan y repiten los nombres de nuestra generación, desde el canto inventado, desde el sueño de los pasos antiguos. ¿Cómo saber qué sueños somos si las palabras antiguas se han ido con sus voces? Y eso era lo que yo no quería dejar de hacer. Mi padre se fue y nosotros no, yo tal vez no tenía todavía mucha iniciativa, pero dejamos perder una cantidad de historias valiosas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué sueños somos si las palabras antiguas se han ido con sus voces? Claro, claro. Ese es el poema que me hace, pues que me parece que es lo que narra esa parte, ¿no? De recuperación de la memoria. Podríamos decir que la obra tuya tiene un compromiso con la preservación de la identidad local y con el reflejo de las dinámicas sociales de tu entorno. Sí, más o menos, sí, señora. Sobre todo esas dinámicas iniciales de los pueblos, ¿no? De eso. Sí, en el segundo libro narro algunos hechos de la época, narro por lo menos la creación del primer colegio, pues en otra historia es decir, no es precisamente la iniciación de una institución, sino hace parte de uno de mis cuentos y escribo más o menos esa parte también, sí, señora. Gracias, Lupita. Maestro. Bien, ¿quién más por ahí tiene la mano levantada? Maestro Octavio. Sí. Adelante, maestro. José. Muchas gracias. Es muy interesante esta participación y quisiera saber, la ciudad donde tú vives, ¿como cuántos habitantes tiene? Villavicencio debe tener alrededor de unos 800,000 habitantes. Es la capital del departamento del Meta. El Meta es un municipio, es un departamento de Colombia, ¿no? Ubicado al oriente. Hace parte de lo que llaman los llanos orientales. ¿Se han escuchado algo de los llanos orientales? Sí, un poco. Y precisamente veo que hay ahí pues una zona también podríamos llamar rural, donde todavía se conserva esa gran parte de la historia. Y creo que sería muy importante conservarla, que es lo que estás haciendo. Y además, sí, aunado al lenguaje, al idioma, yo creo que estás enriqueciendo con mucho este tipo de literatura, que hay que darle difusión, que hay que jalar a más, sobre todo las nuevas generaciones que están perdiendo su identidad. Yo creo que esto es muy importante, que se lleve, que se conlleve y que se difunda. Entonces, pues, enhorabuena, te felicito y pues seguimos escuchando estas narraciones muy interesantes.
Bueno, gracias. Dentro de las actividades, ¿podrías destacar algún detalle que te ha marcado en tu vida de escritor, Silvino? Y me hace un favor, me repite que llega la señal como ¿Hay algo, interferida un poco. hay algo trascendente que tú como escritor te haya marcado y Pues sí, no se te haya olvidado así tan fácil? en este proceso de escritura he tenido varias situaciones, por ejemplo, porque a veces hay cosas que ya se han quedado muy atrás, ¿no? Y entonces hay retazos de memoria y uno comienza a reconstruir esa cuestión y eso me ha hecho muchas veces llegar a una cuestión de sentimiento enorme, ¿no? Incluso llorar, porque hay cosas que duelen y entonces las vuelve uno. Sí, afortunadamente el oficio de escritor es solitario, ¿no? Entonces no me han visto mucho con las lágrimas, pero sí, claro, siempre. Y mire que no de otra manera llegará uno a viejo y recordará algo, porque en esta época en que estoy, por ejemplo, todavía soy capaz de traer muchas cosas de esas, ¿no? Y complementarlas a través de la literatura, de la ficción. Pero claro, si uno no hace ese ejercicio de memoria, terminará borrado totalmente. Entonces es eso. Sí, Hay un señor. libro muy importante que tú destacas, que son Hilos del Destino, y que ha tenido mucho éxito editorial en la Feria de Bogotá. Sí, ¿Por señora. qué consideras que es uno de los más consentidos de tus lectores? Pues hay unas historias ahí, por ejemplo, que fue declarada extraordinaria, ¿no? Yo no sé si será cierto, pero y entonces y todas son por el estilo, ¿no? Tal vez por la misma forma en que se narran, porque pues ustedes que son escritores saben que son como los cuentachistes, ¿no? El chiste puede ser muy bueno, pero si el que lo cuenta no lo sabe, no va a sacar ninguna No se ríe. ventaja en el público. Y sí, esa parte creo que también ayuda algo. Sí. Eh, Tiene el micrófono cerrado, Isaura. Como escritor. Sí, y no, Isaura, hoy en día nos encontramos frente a un mundo hiperconectado, ¿no es cierto? Sí, Lleno de señor. estímulos visuales. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tiene que enfrentar un escritor en la actualidad para ganar la atención del lector, capturar la atención del lector? Pues sí, esa parte es difícil y con tanta forma de distraerse en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, pues, imagínense, yo dediqué un poco de años a la docencia y mi trabajo siempre estuvo dedicado más que a la seriedad de los contenidos de las escuelas literarias, más a crear ese hábito de lectura, ¿no? Incluso hice algunos kioscos en los colegios donde trataba de, es decir, kioscos yendo como a simular un poco los revisteros, ¿sí? ¿Sí me entienden la palabra? Sí. Entonces allá tenía revistas, tenía libros, cuentos muy elementales, ¿no? Incluso gráficos de Condorito, de Tintín, bueno, porque hasta ahí habían las bibliotecas en los colegios, pero usted a la biblioteca, usted estudiante entraba a hacer una tarea, ¿cierto? Y solo veía libros serios y todo, pero usted no veía casi nunca un estudiante sentado en la biblioteca leyendo por placer. Y esa parte me ayudó mucho. Yo había leído en Ortega y Gasset tal vez que él decía que la ciencia no era posible enseñarla, sino que había que crear la necesidad de la ciencia, ¿no? Si te surge una pregunta, tienes que buscar la forma de responderla. Igual pasaba con la literatura, él lo mismo lo dijo, ¿no? Enseñar literatura no es posible. Lo que hay que hacer es incluirla en el universo del deseo del estudiante.
y que por eso es tan importante la presencia del escritor en las aulas, porque de alguna manera tendrá esa cercanía. Y yo lo experimenté con esa cuestión que dice ahí de la muestra de poesía regional y costumbrista, lo llamaba yo, ¿no? Y, y siempre les llevaba a escritores y ellos socializaban su obra, cómo la hacían, qué bueno. Y los estudiantes iban, cuando llegamos allá, ya habíamos hecho algunas muestras, ¿no? Y habíamos seleccionado. Entonces, eso ayuda mucho también. Y hoy en día tengo exalumnos que son profesionales y me recuerdan mucho por eso, profe, los libros, profe, tal cosa. Entonces yo creo que es como esa parte, ¿no? No, yo siempre estuve en contra de ceñirse uno, de la seriedad total de memorizar contenidos. Cuando uno enseña a leer y a amar los libros, enseña a aprender, ¿no? Entonces de aquí a mañana el hombre a través de los libros y viene la educación autodidacta. ¿Cuánta formación no logra uno a partir de esa forma? Yo creo que es como una forma de preservar. Hoy es más difícil, ¿no? Porque ya usted ve los muchachos todos entretenidos con una cosa y otra del celular, ¿no? Pero mire que con la colaboración de los padres y con un poquito de amor que uno les logre comunicar por la lectura, puede lograr salvar a algunos, ¿no? Y cuando hoy uno en un grado tiene, por decir algo en ese colegio, por ahí 38, y que tenga 5 o 6 que le busquen, uno les cuente, les narre algo y le pidan la bibliografía para conseguir el libro, eso ya uno se da por bien servido, ¿no? Pero yo creo que es esa base. Y no sé si de pronto el poner los libros en línea, ¿cierto? En Amazon, lo que sea, yo no he podido porque no conozco mucho de eso, pero algo puede también contribuir a la difusión. Sí, pero es triste, ¿no? Está aquí en Villavicencio, es muy poco, disculpen, es muy poco. El número de lectores es muy reducido. Casi Yo creo que no. ha cambiado la forma de leer. Pero antes de Sí, continuar, sí, maestro claro, Octavio, claro. sigue. Y después siguió Feria, tiene de Sí, Veracruz. pero ha cambiado la manera de leer, la forma, pero no se lee un texto de ni siquiera una página. Ellos son fragmentos y pasan a otra cosa. Entonces no hay esa interiorización del texto, ¿no? Claro, es Entonces, el resultado de la tecnología que ha sí, esclavizado y capturado la sí, atención. sí, Qué sí. pena, maestro. Sí, maestro Octavio, sigue. Respondiendo un poquito a esa pregunta, yo también doy clase y siempre les digo, vamos a divertirnos. La Claro. manera más, eh, ¿cómo le puedo decir? La manera primaria para poder interesar a una persona siempre es lúdico. Vamos a jugar, vamos a divertirnos. Entonces, ¿cómo nos Sí, vamos a divertir, maestro, con la cultura si es lo que más aburrido es? No, no, la cultura es muy importante y muy divertida. A ver, cuéntame un cuento. A ver, descríbeme esto. Y empiezo de esa manera y empiezan ellos a emocionarse porque quieren también participar, quieren cortar su vivencia. Y lo mismo sucede cuando les digo, a ver, vamos, ¿quién leyó un libro? ¿Quién leyó este? Y empiezan ellos a buscar dentro de su memoria ese libro que les dejó un impacto. Entonces, sí, yo creo que si cambiamos algunas palabras, como el decir vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a hacer por medio de la tecnología, hoy es una herramienta muy buena, como ahorita lo estamos teniendo un espacio cultural, un espacio lúdico porque nos divertimos, que sí, deberíamos de estar muchos. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que pongan en su celular tal video, tal cosa, y ahí les va uno metiendo esa entrevista, ese libro, esa narración. Entonces yo creo que estamos en un buen momento para poder utilizar la tecnología a nuestro favor. Hoy en día estamos haciendo este tipo de programas que ya no es necesario. Muchas veces teníamos la televisión en cadena nacional y teníamos que ver todos lo que solo ellos pasaban. Hoy en día no.
Hoy en día tenemos esa libertad de poder escoger lo que queremos en el tiempo y momento que queremos. Entonces es una gran ventaja que podamos tener este tiempo y pues apliquémonos nosotros a usar la tecnología para divertir a la gente a través de la cultura y la literatura. Eso es todo. Así es, gracias, maestro Octavio. Maestro Silvino, ¿sí podría leer alguna poesía, por favor, para escucharlo? ¿Cómo teje sus palabras al escribir? Sí, pues poesía casi no escribo. Ahí en el segundo libro saqué, puse un poema al inicio, porque pues es una experiencia gratificante que me marcó enorme. Y entonces traté de hacer algo, voy a leérsela. Salía yo de una situación de salud muy, muy crítica, ¿no? Prácticamente me mandaron para la casa con mi familia para que no me muriera ya, porque ya era una cirugía de rodilla que se complicó, un cambio de rodilla. Y entonces me hospitalizaron más de 40 días y salí en una situación muy... Y mi primer nieto tenía 2 mesecitos y medio de nacido. Como la hija vivía, porque ya se trasladó aquí una casa enseguida donde yo vivo ahorita, pues prácticamente hasta los 4 años el niño estuvo conmigo, ¿no? Siempre vi todo ese proceso de desarrollo, de crecimiento del niño. Y eso me marcó enormemente. Dice, voy a leerle aquí un pedacito, dice, es ternura, inocencia, capacidad de asombro. Es diálogo continuo que me obliga a recordar lenguajes antiguos, distantes, viajes a otras dimensiones, a otros mundos, al mundo que él crea cada día. He aprendido a observar su universo una y mil veces y otras tantas asombrarme por un nuevo detalle en cada mirada. Es un mar de preguntas que enfatiza con su dedo y su gesto sonoro. Confiado, espera. El abuelo lo sabe todo. Es hacedor de mundos que orbitan en las ondas cambiantes de la curiosidad y como demiurgo aplica sus ideas perfectas a mi caos, a mi realidad distorsionada por lo cotidiano y construye un universo genial en el que solo existimos los dos. Creamos canciones que él acompaña con balbuceos celestiales y movimientos inocentes. Se aprieta a mi pecho y su sangre, también mía, viaja a través de mis venas. Y como en un pase de magia, vuelve a mí la vida. De repente me da un beso en la mejilla y yo alzo la mirada al cielo como en éxtasis. Él comprende mi alegría y me lleva al delirio repitiendo su gesto una y otra vez. Su mundo es Tlón, el de Borges, y en este nada existe hasta que él, mi nieto, lo ve, lo palpa, y todo se materializa, se vuelve realidad, pero con su ausencia vuelve el vacío. Él es también mi mundo, el mundo del abuelo, y en él el tiempo que ya en otoño va deprisa, se detiene para regocijarse en la aurora de una vida. Y ya en el crepúsculo de mi viaje, en el inexorable atardecer, vienen los rayos impolutos de su existencia a inyectarme el elixir de la vida. Y Wow, una inyección, sí, ese una, fue. una inyección emocional de aquellas Sí, que se revivieron siempre. enorme, enorme porque en esos yo me recuperé pues más rápido de lo que esperaba, ¿no? Yo había quedado desde 70 kilos, había quedado en 53. No me podía casi, no podía pararme ni nada. Y eso fue ligero. Me dicen que esos procesos suceden por la energía de los niños, pero que a veces el niño se deteriora. Y en mi caso no fue así. El criaturo se crió muy sano y muy vigoroso también. Ah, Entonces, son como cosas que bueno, se dan, ¿no? En momentos críticos. Y me así. inspiró esos versos.
Sí, te ayuda Sí. mucho emocionalmente a levantarte, a estar ahí Sí, presente. claro, claro. con- Es una forma de querer uno vivir, ¿no? Porque ya cuando uno está en eso, yo digo que si la muerte es así, morir de enfermo en esas situaciones como estaba yo creo que no siente uno nada, porque lo que pasa es que se va quedando uno sin alientos y ya no contesta y va cerrando los ojos, ¿no? Sí, Sí, así y eso me ayudó, me inyectó una energía Te inyectó formidable. energía a ese nieto. es. Sí, claro, claro. Claro, sí, No, señora. Y hoy oye, está no, por allá en Los Ángeles y cuando yo lo visito, vamos a porque yo le leía, ¿no? En todo ese tiempo, 4 años, yo le leía y él se levantó con un amor a los libros enormes. Tiene una biblioteca de más de 250 libros. Y en el viaje anterior fuimos a la biblioteca del Central de Los Ángeles y eso ¿Qué edad es tiene tu nieto en este momento? en Los Ángeles, está en el exterior. Y ¿Qué edad entonces... tiene? Él tiene 8 añitos. Ah, mira, excelente. Sí, 8 añitos, sí. ¿Qué, Y qué consejo le darías a alguien que está empezando a dar a conocer sus primeros pasos en la escritura? ¿Y qué consejo le das tú a tus alumnos? pues a comenzar hay que tener disciplina. No basta el talento. Hay que sentarse y crear un hábito, ¿no? Porque difícilmente, es decir, dicen que si uno es un escritor de fin de semana, no es mucho lo que se logra. Entonces, esa es una constancia enorme, ¿no? Solo Ray Bradbury, creo que él decía que escribía solo los domingos, me parece. Ray Bradbury es el autor de Crónicas Marcianas y Buenísimo. de Ujú. Fahrenheit, creo, sí. Sí, muy buen escritor, pero él sí comentaba eso, ¿no? Sin embargo, yo digo que es eso, la disciplina, porque él mismo decía que escribiera un cuento, una historia semanal, y que al año tendría 52, que imposible que todas fueran malas, ¿no? Algo se ha de lograr por ahí. Y a los estudiantes, pues ese es un proceso difícil, pero hay que sacarles, es decir, no decirle uno vamos a escribir o tal, porque lo que dice el profe Octavio es cierto, ¿no? Hay que tratar de llevarles un cuento diferente, pero que al final sea eso, ¿no? La creación de textos. Y sí, a veces se logra, hay muchachos todavía que puede uno orientar hacia esa parte. Tú decías que tus libros no están en plataforma como Amazon, ¿verdad? No, señora, no he Bueno, podido hacer. en el grupo, en el Sí, grupo tenemos, todos tenemos, creo que la experiencia de subir, que sé que te podemos colaborar. Cómo bueno, me montarlos agradezco y mucho, sí. cómo hacerlo, porque todos creo que pertenecemos a la misma generación, donde Ah, aprendimos a subir los libros a Amazon. sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, Sí, cuenta señora, con la claro, ayuda cuando desees. bueno, señora, gracias, mil y mil. Gracias, Lupita. antes de que nos atrape ya el tiempo para podernos despedir, Silvino, a mí me Sí. gustaría saber qué experiencia has tenido a través de tu participación entre letras. Pues hemos ido a la Feria del Libro. Yo he ido como unas 4 veces, 5 veces aquí en Bogotá, ¿no? Feria Internacional del Libro. Pues es bueno por esa socialización, porque se hace uno conocido, porque conoce también gente de su círculo y eso ayuda de muchas maneras. Y yo siempre he sido más bien provinciano y esa parte me ha quitado un poco el nerviosismo de estar, no, y valioso porque pues es gente que lleva mucho tiempo, que conoce ya el oficio, y entonces vienen muchas orientaciones que sirven también. Y Entre Letras es una editorial independiente que ya es la más antigua de Villavicencio y una de las más de Colombia, las más Sí, antiguas. muy Entonces, hay renombrada también. Este, sí, el, muy, el, tiene mucho el grupo prestigio. de Entre Letras fue
cofundador de la Feria Internacional del Libro. Entonces también tienen harto. Sí, siempre es valiosa esa parte. Ahorita se ha dificultado porque inicialmente el departamento ayudaba, por lo menos tenía un patrocinio, ¿no? Y entonces no, pero hoy sí toca es costearlo, casi todo, o todo. Pero el departamento tenía, cuando se hacía un libro en colectivo, ellos pagaban la editorial y entonces se podía repartir a muchas instituciones y vender también a algunos, claro. Pero hoy no, desafortunadamente la cultura no tiene apoyo, menos en la parte literaria, ¿no? Menos. Sí, en el Banco de la República hacíamos los eventos de presentación y conversatorios, pero también esa parte la quitaron. Ahorita toca buscar locales por ahí aparte. Entonces siempre esa parte. Bueno, Iraida, te escuchamos, por favor. Muy buenas tardes, Silvino. Un gusto saludarte y conocerte en realidad. Sí, señora, igualmente. Fíjate tú, en cuanto a lo que estás hablando en este momento sobre la difusión de que la cultura donde tú estás, en tu provincia, pues no es difundida. Entonces, te invitamos, ahí tienes al maestro Octavio, que está muy metido dentro de eso, Silvino, para que te ayude a difundirlo. E incluso usted mismo dentro de su comunidad, váyase a las bibliotecas, váyase a las pequeñas librerías que puedan haber, y ahí mismo usted difunde su libro, o sea, lo divulga. Mira, tengo este libro acá, vamos a hacer un fin de semana, yo estoy aquí, vamos a hablar sobre él, esto está hablando sobre la cultura. Yo pienso muchas veces, y estoy casi segura, de que nosotros como escritores también debemos difundirlo, no esperar que venga otro y lo haga, sino nosotros también hacerlo, ¿no? Y tratar de que esa cultura, buscar gente que está metida dentro de eso, sobre todo los gestores culturales, como es el maestro Octavio. Maestro Octavio es un gestor cultural, él trata de que nuestros libros los vean, los conozcan y busca el sitio inclusive de donde puede estar. Entonces lo invito, Silvino, lo invito a que se ponga en relación con todos nosotros, porque por ejemplo, Isaura, de donde está, ella también lo divulga, Marilú también, aquí hay mucha gente, Merche que está en España, o sea, todo es cuestión de organizarnos y hacer las cosas, ¿no? Y hacer que nuestros libros de verdad los conozcan y sepan dónde están. Eso es. Sí, gracias. Gracias, sí, señora. Pues aquí en Villavicencio sí, lo hemos dejado en algunas librerías, pero entonces me refiero más a esa parte, ¿no? De la difusión ya fuera de aquí, así en plataforma, sería valiosa esa ayuda. Bueno, yo lo puedo ayudar, nosotros los podemos ayudar a eso, a subir los libros en Amazon, tanto en, ¿cómo te diré?, electrónicos como en tapa blanda. Es una forma, de verdad, es una forma de uno difundir los libros, porque acuérdate que Amazon, gusten o no le guste a nadie, pues la librería más grande del mundo, independientemente. Ahí todos los días se están subiendo más de 1 millón de libros, todos los días. Entonces te puedes imaginar lo que hay allí, ¿no? Entonces estamos aquí estamos. El día que usted diga, bueno, mira, vamos pues, manos a la obra, y nosotros le echamos una mano, claro que sí. Ahí vamos. Señora, gracias, sí, señora. Ok, pues ya escuchaste. Lupita. Es un grupo de apoyo, de ayuda y de espacio literario en el cual podrás tú con toda confianza pedirlo, transmitir tus necesidades literarias en cuestión de difusión, en cuestión de alguna entrevista por otro medio que tú quieras también, tenemos esa facilidad. Y pues es cosa nada más de que tú te decidas y tú digas, quiero esto, y se hace, no una varita mágica, ¿verdad? Pero sí lo posible porque se te logre. Claro, Entonces, sí, señora. pues, muchísimas Lupita. gracias, Iraida.
Lupita, en el grupo hay un compañero de Silvino, el profesor Jairo Moreno. ¿Qué podría ¿Quién es? decirte ¿Quién- de la quién es? infancia o de esa experiencia de ese compañero hoy viéndolo escrito? A Damos ver, al uso la palabra. ¿quién es él? El profesor licenciado Jairo Moreno. Jaime. Te escuchamos. Mucho gusto, Jaime. Sí, Adelante, Jairo. Tienes el micrófono apagado. eso es. Eso era lo que iba a decir, maestro Octavio. Le iba a Tu animar micrófono está apagado. a Jairo para que nos hablara, pero tiene que dar voz al micrófono, si no, no les podemos escuchar. Desbloquea micrófono. No. No te No. escuchamos. Jairo, tiene el micrófono cerrado. No, yo tal vez. No te oímos. Desbloquea el micrófono. No, no tiene retorno, ¿será? No sé. Hay que darle al micrófono para que podamos escucharte, Jairo. No oye. No le estamos. No se oye. Hay que No te decirle que no escuchamos. escucha, pero señálale que no escucha. No te oímos. Bueno, Pues ¿qué que la- pasó? Pero no tiene retorno, no nos escucha Es tampoco. el que no tiene retorno. ¿Tu micrófono? Bueno, que no. a ver, Alguien le había levantado la mano. No nos escuchas. No sé qué pasó. qué pena que nos hayamos perdido a una opinión ya más cercana de una persona que lo trata, que conoce a Silvino y Claro. nos hubiera dado el espacio de conocerlo un poco más, aunque él ya con su franqueza y sinceridad que lo caracteriza, pues nos ha demostrado que es lo que está presente en este momento. Y pues adelante, Silvino, no sé, creo que llegó el momento de despedirnos, de darte las gracias y Creo que adelante. Merche tenía la mano levantada. Sí, pero Sí. era para decir que estaba apagado el micrófono. Las dos cosas. También ahora estaba pensando que quizá Silvino, que conoce muy bien a Jairo, a lo mejor nos puede decir qué era lo que estaba diciendo Jairo, probablemente. Porque tú Silvino, sabrás muy bien lo que él querría decir en este momento. No, pues solamente lo que se refiere a los libros, porque él los ha leído. Y en el primero me manifestaba que había encontrado parte de su historia en ellos, ¿no? Qué Esa bonito. parte, sí. Y, Parece pero no, el resto no. Parece que ya activó su micrófono, Jairo. Ah, bueno. Jairo. Vamos a ver. Te escuchamos, así no te veamos, no importa. Ahí no te escuchamos. ¿Me están viendo ahí o solamente me escuchan? Te escuchamos, pero no importa, ya te vimos, habla. Bueno, ok. Buenas tardes, Iraida, Mariluz, Sonia, Silvino, Octavio, Merché y por supuesto la doctora Isaura. Un abrazo sincero para todos desde Colombia y decirle que Colombia se proyecta internacionalmente como una potencia enfocada en la biodiversidad, las energías limpias y el desarrollo social. Fundamentalmente la literatura, gracias a personas entregadas a las letras como mi compañero y gran amigo Silvino Villalba, compañero de colegio, compañero de ahora como maestro, y pienso que el maestro tiene tres grandes funciones. La primera es hacer que los demás se provoquen, es en esencia un vendedor de ilusiones y un sembrador de sueños. También tomándolo del nieto, debo decirle a Silvino que realmente la lectura es un proceso intelectual que se inicia desde el punto de vista afectivo. Los libros entran en la vida de un niño a través de la voz, el calor
y el tiempo de quienes los aman. Algún escritor decía que los lectores se forman sobre las piernas de los padres o las piernas de quien los cuida. Silvino representa a ese lector costumbrista que narra esa cruda realidad desde cuando mataron al caudillo José Luis de Gaitán, Jorge Luis de Gaitán, el 9 de abril del 48. Y se gestó en Colombia una guerra llamada violencia bipartidista entre los seguidores de Gaitán y los seguidores del Estado que nos estaba mandando en ese momento. Esa guerra fue del 48 al 53 y ahí se formó en Colombia las guerrillas que todavía tenemos en Colombia. Y los poderosos pagaron ejércitos privados llamados paramilitares. Entonces Silvino creció en ese ambiente porque Mesetas Meta fue un pueblo muy azotado por la violencia. Por eso cuando uno lee lo que Silvino escribe, recuerda con un poco de dolor, nostalgia, eso que pasó en esa época. Mi mamá estuvo en la cárcel porque el primer esposo de ella era chusmero, o sea, era guerrillero, se alzó en armas. Mi mamá le tocaba comer arroz con patas de insecto y ahí estuvo 6 meses en la cárcel. Esa época fue complicada y esperamos que este país salga adelante porque para mí no conozco más países, pero yo considero que estamos ante un país muy hermoso en todos los sentidos y les agradezco en el corazón y en el alma esta gran invitación. Un escritor dice que toca pegarse a una estrella. Yo estoy pegado ahora a Isaurita y ella me está mostrando ese grupo tan hermoso de colaboradores que tiene al lado de ella. Yo sí sabía que a Isaurita la admiro en todo sentido y gracias por la invitación. Mi compañero Silvino, hoy, hermano, cerré la cámara porque me hiciste llorar, porque usted, como yo, somos hiper mega sensibles en la parte emocional. Cuando usted era mi compañera en colegio, escribíamos cuentos, hacíamos teatro, y usted era un gran declamador, todavía lo es, y alguna vez usted le ganó al mejor declamador de Colombia en el colegio. Le ganó al Indio Rómulo, que eso fue la sensación, que usted podía enfrentar al mejor. Y usted es una persona que siempre ha estado en los retos, ha estado en el ojo de huracán y esa es su esencia, Silvino. Me siento agradecido con la vida, agradecido con la doctora Isaura por habernos puesto en este camino tan hermoso. Yo ahora mismo tengo algunos sueños que voy a cumplir y usted me ha motivado y los compañeros, Iraida, Mariluz, Sonia, Silvino, Octavio, Merché y la doctora Isaura me están llenando de emoción para dar cumplimiento a algunos sueños que tengo por ahí en el tintero y creo que les he dejado pasar. Entonces, gracias a todos. Gracias a ustedes, Jairo. Bienvenido. Adelante, ya te escucharemos después, Jairo. Aquí te queremos. Sí. Claro que sí. En su libro próximamente. Bien, pues, Silvino, ¿algún comentario breve que desees hacer para que no nos sorprenda el tiempo? No, señora, agradecerles enormemente a todos ustedes por la oportunidad que me brindan de pertenecer a su grupo. Les agradezco mucho y es un espacio muy valioso. Gracias, gracias. Próximos proyectos, háblanos de tu próximo proyecto antes de terminar. Estoy tratando de hacer una novela. Ya he escrito algo, pero todavía no la alcanzo a enrumbar bien. He estado haciendo pues investigación, ¿no? Contactando por ahí gente que conoce también y voy en ese proyecto. Sí que se demora, pero ya lo comencé. Pregunta, antes de terminar, ¿qué opinas de la inteligencia artificial y el escritor? Que pues es grave, porque imagínense que a partir de esa
Primero porque se llevan lo valioso de los escritores para cierto como datos. Y segundo porque pueden escribir los textos ahí con la inteligencia artificial y solamente ponerle el nombre o hacer un texto con el estilo de un escritor específico, ¿no? Entonces es una amenaza, yo creo, por ese lado. Y lo de derechos de autor también que se llevan sin pagar absolutamente nada. Sí, es otro reto. ¿No crees que como herramienta sirve, no necesariamente dejando que reemplace la creatividad del escritor? Sí, se sirve, pero en el caso de los escritores no, porque pues si uno recurre a la inteligencia artificial para crear un texto, pues, de pronto para una idea, ¿no? Pero creo que no es como el caso a utilizar, ¿no? Si uno escribe es porque siente que puede hacerlo con sufrimiento y todo, porque la escritura, el proceso de escritura es de sufrir también, ¿no? Eso no es de solo sentarse uno y ya tiene el éxito. Pero yo Tú creo que dijiste hace un rato, en otras situaciones muy valiosa, por supuesto, muy valiosa, no dejando que haga por uno, sino como herramienta, ¿no? Porque los estudiantes, por ejemplo, se van a perjudicar y en unos años no sabrán para qué se utiliza el cerebro, porque ellos todo lo sacan es de ahí. Entonces, tiene uno como maestro también que tener sus estrategias para detectar esa parte, ¿no? Que no es fácil, pero puede uno hacerlo, nomás con la capacidad de utilización del lenguaje, que uno más o menos sabe cuál es el nivel de cada estudiante, ¿no? Pero sí, claro, ese puede ser un problema grave si dejamos que hagan por nosotros. Bien, bueno, Como herramienta Lupita, valiosa. llegó el maestro Martorret, que no ha podido ingresar. sí, pero ya Gracias, ya, gracias. Ah, Es una alegría poderlos encontrar, poder que me hayan dado la oportunidad de ingresar. No sé a quién le agradezco, a todos o a uno en particular. A todos. No, gracias. porque ya estamos avanzando en el tiempo. Para profundizar una nadita a la idea de que si sirve o no sirve la IA. La IA, si creemos que nos va a servir para que ella invente o genere nuestra fantasía, nuestra creatividad, nuestros sentimientos, pues definitivamente estamos perdidos. Pero sí es una herramienta increíble en cuanto a que antes, cuando necesitábamos conocimientos, recurríamos a las enciclopedias y teníamos que pasar varias semanas y a veces hasta años en encontrar una respuesta a la pregunta que andaba buscando uno. Y en ese sentido, si uno le dice, oye, ¿y qué significa Chinchunchan? Luego te dice qué significa Chinchunchan. Y no perdiste tiempo en andar buscando en las enciclopedias. Entendiéndolo así, es una maravilla, porque la estamos nutriendo diariamente cuando se usa. Con una pregunta que uno haga, luego le agregamos conocimientos a ese cerebro artificial, como hacemos con nuestro propio cerebro. Pero el propio cerebro, como está lleno de otras distracciones, pues de repente no sabemos dónde quedó el conocimiento que quisimos encontrar en un libro, en una experiencia, en un contacto con la naturaleza, sea humana o sea del tipo que sea. Es importante entender y hacer entender a todos los que nos rodean que es una herramienta simple y sencillamente que está causando expectación, sí. Se causó expectación el asadón, causó expectación
la quijada que sirvió como arma, etcétera, etcétera. Cada vez que encontramos algo nuevo, hacemos un montón de ruido. Y nos asustamos los que estamos apegados al pasado. Y nos asustamos porque no sabemos cómo va a reaccionar el futuro. Pero en este caso, en el que estamos supliendo al cerebro personal por un cerebro, pues llamaríamosle cósmico, para poder artificial. independientemente de que sea artificial, es demasiada gente la que trabaja. Falta un minuto, Bueno, pues, por favor. esa Un era mi minuto. aportación, decirles que aprendamos a usarla como herramienta. Gracias, maestro. El maestro Jairo. Gracias, finalizar. maestro. Gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Iraida por estarnos apoyando en esta transmisión. Gracias. A cada una de ustedes les recordamos que esta es su casa. Jairo, no importa que todavía no tenga libros, Oasis es tu casa, aquí te esperamos con cualquier cosa que quieras publicar dentro de la literatura. Gracias a cada uno. Silvina, especialmente para ti. Muchísimas ¿Dónde gracias. consiguen tus libros, Silvino? Sí, señora. Aquí en Villavicencio, en la papelería Atenas y en la papelería de Entre Letras, en el edificio del Banco Popular, 5º piso. Ok. También, sí. Esperamos verte pronto en Amazon, Silvino. Sí, vamos a ver. Sí, lo apoyamos. Próximamente que lleguen a Bueno, México. señor. A Mil España. gracias. Toca, si me compran unos 2, voy hasta México a llevárselos. Nos toca que vayas a la feria de Bienvenido. Guadalajara. Sí. Les agradezco muchísimo, muy, muy agradecido. Que estén muy bien, gracias. Buenas noches, señor. Adiós.